Bueno, volvemos a tomar la palabra para dar comienzo ahora a la comisión informativa, donde vamos a tratar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y otros proyectos de ley de otros diputados y diputadas de esta Cámara a los fines de una ley que se propone, que es la de los comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. En primer lugar, tenemos dos invitados, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y la ministra de las Mujeres y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta. Vamos a hacer la exposición de ambos y luego tiempo para preguntas o consultas. Si quieren, ya podemos ir arrancando. Así que, bueno, en primer lugar, el ministro de Trabajo de la Nación va a hacer una exposición y una presentación bien de este proyecto. Y después, cualquier cosa, tengo varios anotados para hablar, pero me van avisando. Ministro, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradezco la oportunidad de venir a explicar cuáles fueron los motivos de este proyecto. Les pido disculpas porque doy la explicación, voy a presentar en general, pero después quedan quienes participaron de la redacción, dos asesores míos, para evacuar todas las consultas que ustedes quieran sobre los puntos específicos del proyecto de ley. A ver, Argentina tiene una larga tradición en materia de reparación de los accidentes de trabajo. Ustedes piensen que fue uno de los primeros países del mundo que tenía una ley específica. Ya en 1911, siguiendo un modelo de una ley francesa, teníamos un sistema de reparación específico de los accidentes de trabajo, la vieja ley 9688. Las leyes en materia de reparación se han ido modificando, o sea, hay una historia en materia de reparación de los accidentes de trabajo. No hemos tenido tanto éxito, más allá de algún avance que ha habido en estos tiempos, con el tema de la prevención de los daños producidos como consecuencia de la actividad laboral. O sea, si bien tenemos una ley bastante precisa y decretos reglamentarios también bastante profusos, quizás un poco antiguos que deberíamos empezar a revisar, la verdad es que en la implementación práctica de criterios que ayudan a crear un ambiente sano de trabajo no hemos tenido, salvo algunas excepciones, políticas muy eficaces. De hecho, hay provincias que ya tienen esa ley, tienen leyes parecidas a esta que estamos presentando, como el caso de Buenos Aires y Santa Fe, pero la implementación en esos distritos fue heterogénea. O sea, hay empresas que lo han avanzado, otras no tanto, o sea, vemos que hay un grado de implementación heterogénea. De modo tal que nos parecía oportuno que desde el Congreso de la Nación hubiera una norma general para todo el país respecto de cómo ir avanzando en estos temas. Conceptualmente es eso. Nosotros entendemos que el generar un ambiente sano de trabajo no requiere solo las normas de contenido, las normas específicas de prevención, sino que requiere un mecanismo dentro de la empresa que, respetando una larga tradición también de Argentina, que es la del diálogo social. O sea, Argentina tiene una tradición de trabajo entre empleadores y trabajadores muy incorporada. O sea, yo les digo, es un caso, Argentina durante el peor año de su historia económica mantuvo vigente, que fue el año pasado, mantuvo vigente las negociaciones paritarias. Y la verdad que el nivel de conflictividad fue bajísimo. No solo eso, sino que hemos tenido un muy bajo nivel de contagios de COVID en los lugares de trabajo gracias al trabajo paritario. La realidad es que gran parte de los protocolos en materia de prevención de contagios de COVID, si no diría, me animaría a decir que casi todos los protocolos que se fijaron fueron realizados de modo conjunto entre sindicatos, empleadores y en algunos casos con participación también del Estado. Hubo una participación tripartita y eso fue muy eficaz, porque esas normas que se realizan con consentimiento de trabajadores y empleadores para aplicar dentro del ámbito de la empresa funcionan mejor que aquellas normas que se quieren imponer desde afuera. Entonces, la verdad que unimos estas dos cosas. Es decir, nosotros necesitamos avanzar en este concepto de evitar los daños en un lugar de trabajo y eso requiere un ambiente sano de trabajo. Y a su vez, el mejor método es el método con el que manejamos gran parte de las negociaciones, de las relaciones laborales en Argentina, que es la negociación paritaria. O sea, unidas estas dos cosas, si pudimos en un momento trágico y complejo como fue el 2020, manejar estas relaciones y lograr protocolos perfectos. Hay actividades,
Hay actividades como, por ejemplo, me decía la gente de la industria automotriz, en donde los protocolos que se hicieron en Argentina sirvieron de modelo para plantas ubicadas en países mucho más desarrollados que el nuestro. ¿Y eso por qué? Porque la verdad que existe esta tradición de la representación colectiva fuerte a través de los sindicatos y la negociación con los empleadores. Este modelo para nosotros es fundamental. Este modelo de representaciones colectivas fuertes y negociación con los empleadores permitió que tuviéramos normas que funcionan muy bien dentro del ámbito de las empresas. Entonces lo que decimos es, existiendo la necesidad de ir avanzando a las políticas de prevención, y por otra parte, teniendo un mecanismo de fijación de pautas de conducta dentro de la empresa que demostró ser eficaz, esos son las comisiones mixtas. Por otra parte, si vamos a plantear antecedentes normativos, creo que desde el convenio 155, la OIT viene planteando la necesidad de esto. O sea, del convenio 187 también cita este planteo. Hay recomendaciones de la OIT planteando la necesidad de que haya ámbitos de diálogo en materia de prevención de daños dentro de la empresa. Entonces, la verdad que tenemos antecedentes internacionales, como son los convenios de la OIT, de la que Argentina es un miembro importante de la OIT y que en general ha respetado los convenios de la OIT. Tenemos antecedentes internacionales en muchos países vecinos, en Brasil, en Colombia. Tenemos antecedentes locales, como son las legislaciones de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Sigo insistiendo que nos parecía oportuno avanzar en este tema desde el ámbito nacional. O sea, de modo tal de fijar un parámetro que obligue a todas las regiones por igual. Puntualmente ustedes van a ver, el proyecto es un proyecto muy simple, establece una serie de competencias, establecimos un límite en función de la cantidad de trabajadores porque creemos que las leyes que funcionan son aquellas que efectivamente se implementan. Y la verdad que esto va a requerir mucho esfuerzo, tanto de sindicatos como de empresarios como del Estado para su implementación. Por lo tanto, elegimos un parámetro que nos pareció una medida razonable en cuanto a la cantidad de trabajadores que tenía que tener la empresa para que esto se tornara obligatorio. El que no tenga esa cantidad de trabajadores no quiere decir que las funciones no puedan ser cumplidas, sino que van a ser cumplidas directamente por el delegado. O sea, no es que no exista un criterio, sino que lo que no aparece es el organismo. Existen los mismos criterios, las mismas funciones, pero no existe el organismo. Y otra cosa que hemos agregado, que hace también a un ambiente sano de trabajo, que ahora lo va a explicar mucho mejor Elizabeth, es que sea un lugar para que también se traten los temas que corresponden a la violencia de acoso en un lugar de trabajo, el convenio 190. Eso también hace un ambiente de trabajo sano. O sea, la realidad es que un ambiente de trabajo sano no es solo aquel que no tiene ruido, sino aquel en donde se trabaja en una comunidad razonable y con parámetros razonables de convivencia. Entonces nos pareció oportuno y nos pareció absolutamente congruente que esta comisión también tuviera facultades en este tema. Para que hubiera un lugar que no fuera la gerencia de recursos humanos de la empresa, donde un compañero o una compañera pueda ir a presentar si existen problemas, que se trabaje en protocolos, modos de prevención, etc. Bueno, este es el marco general por el cual planteamos esta ley. Creemos que es un momento oportuno, creemos que hemos demostrado la absoluta eficacia de la negociación paritaria en materias de prevención de daños, como fue en los protocolos COVID desarrollados durante el 2020. Creemos que es necesario un parámetro nacional y queremos una norma implementable. Por eso establecemos un rango en donde creemos con una posibilidad cierta de ser implementada. Va a ser trabajoso, o sea, insisto, la sola sanción de una ley no garantiza su cumplimiento, esto lo sabemos todos, sobre todo este tipo y por las experiencias que hemos visto en las provincias, así que nos pareció trabajar con un parámetro de razonabilidad. La ley no avanza sobre ninguna competencia de los empleadores, no es que avanza sobre el deber de organización, la posibilidad de organización, no faculta ninguna intervención estatal, porque he visto títulos diarios que dice que estamos habilitando la intervención estatal, me cuesta encontrar un artículo que diga esto, de modo tal que entendemos que es un proyecto muy razonable, muy adecuado a normas internacionales y muy necesario. Muchas gracias. La escucha Elizabeth. Bueno, ahora sí, la ministra de las Mujeres y Diversidades. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy conformes de poder estar participando en esta instancia. Agradezco particularmente a la comisión la invitación para
para informar sobre este proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo y que además hay que decir que fue trabajado de un modo colectivo. Como decía recién el ministro de Trabajo, este proyecto coloca en primer lugar a la salud de los trabajadores y las trabajadoras en el centro de la escena. Tiene la particularidad además de que tiene una perspectiva integral de la salud. Esto quiere decir centralmente que considera no solamente los factores físicos, como decía recién, el ruido, ¿no?, la higiene, la seguridad, sino que también incluye los aspectos psíquicos y emocionales, lo que denomina como riesgos psicosociales, y sin lugar a dudas incorpora de un modo cabal la perspectiva de género en el mundo laboral. Está claro que no hay, digamos, que son los y las trabajadoras quienes conocen de forma más acabada los riesgos, las exigencias laborales, centralmente por su labor diaria. Por eso es fundamental pensar la participación y que estos comités sean mixtos para poder trabajar de mejor manera en lo que es la prevención, como decía también recién el ministro de Trabajo. Es importante recalcar que es difícil pensar la salud colectiva sin participación de los propios y las propias trabajadoras. Por eso es que entendemos que estos comités mixtos son un ámbito privilegiado para la participación y para pensar centralmente la prevención de la salud en los ámbitos laborales. También, y previo a entrar a la parte que más voy a hacer referencia, decir que Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos que no cuentan a nivel nacional con comités que incluyan o que incorporen mecanismos de participación de los y las trabajadoras, quienes, como resulta obvio, son los destinatarios y destinatarias de las normas de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente están las dos normas que hizo mención Claudio, tanto la ley 12.913 de la ley provincial de Santa Fe como la ley 14.408 de la provincia de Buenos Aires, los decretos 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo y la ley de riesgo de trabajo, la ley 24.557, no incorporan estos mecanismos que efectivamente entendemos que son privilegiados, como es la participación de los y las trabajadoras. También, como se hizo mención, la Organización Internacional del Trabajo, tanto por medio de los convenios del convenio 155, en particular con la recomendación 164 y el convenio 187, todos ellos ratificados por nuestro país en el año 2014, insta a los estados a que se establezcan mecanismos de participación a estos fines. La recomendación 164 establece además un mandato muy particular para los legisladores y las legisladoras nacionales, que es prever la cooperación de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la seguridad, la higiene, y expresan ni más ni menos que la creación de los comités mixtos son uno de los mecanismos por los cuales se puede cumplir con estas obligaciones que establece el convenio. El convenio 187 de la OIT también supone, como todos y todas sabemos, para Argentina un nuevo paradigma en materia de prevención que establece pautas para la interpretación justamente de la problemática no previstas en la legislación vigente, plantea dentro de los que son los principios básicos de este convenio en materia de riesgo, evaluar los riesgos o peligros de trabajo, combatir sobre todo el origen de estos riesgos y estos peligros y sobre todo desarrollar una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y de higiene. Está claro que si bien el sujeto empleador es quien tiene la responsabilidad del cuidado y la protección en el ámbito del trabajo, son los trabajadores y las trabajadoras quienes mejor conocemos los riesgos físicos y psicosociales de cada una de las actividades. En materia, digamos, enuncié al principio que efectivamente hay una cabal incorporación de la perspectiva de género en este texto, en este proyecto de texto normativo. Hay que aclarar que remarcar que relaciones laborales sólidas, la creación a partir del diálogo social efectivo, como también hizo mención el ministro, contribuyen a un ambiente laboral sano, al trabajo decente, al crecimiento económico inclusivo y también a la democracia. En este sentido sabemos, y es importante igual traerlo acá,
que las mujeres trabajadoras de todo el mundo, y las argentinas claramente no son la excepción, continúan infrarrepresentadas en los órganos y en los procesos de toma de decisión dentro del mundo laboral y en los espacios de trabajo, incluso en aquellos ámbitos en donde son mayoría en la fuerza de trabajo. No solamente eso es injusto para las mujeres y para las personas LGBTIQ+, sino que también es importante recalcar que es contraproducente tanto para las empresas, para la economía y para la sociedad en su conjunto. También y al mismo tiempo, aunque es evidente, ¿no?, los enormes avances que hemos tenido en materia de igualdad de género, las desigualdades en relaciones vinculadas a varones y mujeres y LGBTIQ+, la dedicación en las tareas de cuidado que recae de manera absolutamente desproporcionada en las mujeres, siguen limitando la participación, la opinión y la representación de las mujeres en todos los ámbitos, y el ámbito laboral no está excluido de eso. Por eso es que entendemos que todas las normas que trabajen en procesos, en mejorar, impulsar de manera equitativa o igualitaria los ámbitos de toma de decisión resultan claves y trascendentales para transformar también los ámbitos laborales. En este sentido, decir que el proyecto que el Poder Ejecutivo presentó establece una serie de cuestiones, una claramente vinculada a la representación, y está en el artículo 2, donde expresa que la representación sindical de los comités deberá respetar la paridad de género existente entre los delegados y las delegadas, y en este sentido apuntamos a este primer punto al que hacía referencia. Después, los artículos 4 y 5 en distintos incisos establecen tanto las competencias como las facultades de los comités. Hay varias normas y varios incisos de estos dos artículos que hacen foco especialmente en esta idea de que la prevención de los riesgos y también la atención a los riesgos de trabajo están vinculados a los obstáculos que implican para las mujeres trabajadoras y para las personas LGBTIQ+ trabajadoras, vinculadas al hostigamiento, a la discriminación, al acoso y a la violencia por motivos de género. En ese sentido, el artículo 4 establece tanto en el inciso A como en el inciso D, C y D, tres previsiones que nos resultan importantes destacar. Uno está vinculada a la participación de estos comités para poder identificar, evaluar y poner en marcha planes, programas que prevengan los riesgos, pero teniendo en cuenta, como decía al principio, la salud, el resguardo de la salud y los factores de riesgos psicosociales en el ámbito laboral. También la participación en la elaboración de los planes que están vinculados a la formación en materia preventiva y a la contribución de la prevención de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo y contra cualquier otra forma de discriminación. El artículo 5 establece las facultades. Acá destaco 4 incisos que nos parecen que son muy importantes. Uno es que estos comités puedan trabajar para conocer y para analizar los daños producidos en la salud y en la integridad psicofísica de las personas que trabajan. Está claro que el acoso, la violencia, la discriminación generan, como voy a detallar en un minuto, efectos que atacan y que generan daños psicofísicos para las mujeres trabajadoras, así que poder conocer e identificar estos daños producidos es vital para poder pensar los planes para la prevención y las transformaciones. El segundo de los puntos es colaborar en la implementación efectiva de protocolos de prevención para poder erradicar la violencia en el ámbito laboral. Garantizar a los trabajadores y a las trabajadoras canales de comunicación rápidos, expeditivos y confidenciales, y hago énfasis en esto, para que se puedan llevar adelante las denuncias vinculadas a estos graves hechos. Sabemos que muchas veces las trabajadoras se ven en el dilema de si hacer la denuncia puede implicar tener un efecto que sea contraproducente, en vez de que pueda haberse canalizado una demanda muy concreta cuando se está llevando adelante un hecho que vulnera sus derechos. Y después, en el inciso F, garantizar con periodicidad a las personas que trabajan capacitaciones, cursos, charlas preventivas, formativas, a los fines de erradicar las conductas de violencia y de acoso en el trabajo, especificando o poniendo particular énfasis en aquellas motivadas en las violencias por motivos de género.
El proyecto establece que ninguna de estas normas o estas decisiones que tomen los comités de ningún modo desplazan las obligaciones que están previstas por el convenio 190 de la OIT, y esto me parece que es importante porque son concomitantes pero no desplazan unas a las otras, y todos estos aspectos claramente hacen referencia a una combinación vinculada a la prevención y a la participación igualitaria, sobre todo en materia de géneros. Como ustedes saben, en diciembre del 2019, cuando asumimos la responsabilidad de crear y poner en marcha un nuevo ministerio, una de las primeras cuestiones que nosotros evaluamos y trabajamos tanto con el presidente como con el Ministerio de Trabajo fue la adecuación normativa en materia de género vinculada a las violencias, con un particular énfasis en las violencias laborales por el efecto que tiene en la vida de todas las personas y el ordenador que es el trabajo. Así, apenas asumimos, fue una de nuestras responsabilidades de manera conjunta con Claudio, tendientes a aprobar el convenio 190 de la OIT, que tenía muy poco tiempo de haber sido aprobado por la Conferencia General, que había sido en junio del 2019. En ese momento también ambos estuvimos presentes en esta comisión de manera, creo que virtual, explicando con énfasis la importancia que tenía para nosotros y hoy por hoy el orgullo de que Argentina sea uno de los primeros países del mundo en haber ratificado ese convenio. La particularidad del convenio 190 es que es el primer tratado que trabaja o aborda específicamente el tema de la violencia de género y el acoso en el ámbito laboral, estableciendo y definiendo de un modo muy preciso cuáles son las obligaciones del Estado y también de los particulares en la materia. No me quiero equivocar, el artículo 1, inciso A-B, define y detalla de un modo, además con un concepto muy amplio, por el cual para nosotros es fundamental, qué se entiende por violencia y por acoso en el ámbito laboral, y especificando particularmente las particularidades que tenía cuando se trataba esa misma violencia y ese acoso laboral por materias de género. Este convenio, que ya está ratificado por nuestro país, reconoce, y esto me parece que es importante para poder vincularlo con el proyecto que estamos tratando hoy, que el fenómeno de la violencia y el acoso en general, y en particular el de la violencia y el acoso por motivos de género, constituye una afectación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y que centralmente o particularmente perjudica el modo en que llevan adelante las tareas, y que centralmente requiere un abordaje integral de esas violencias. Este proyecto, como decía, se enmarca en la misma línea y en esa misma sintonía que el convenio 190 de la OIT, y agrego también que vinculado a la ley 26.485, que es la ley de protección integral para la prevención, la sanción y la erradicación de las violencias por motivos de género en las relaciones interpersonales. Ustedes saben que esta norma nacional, que está vigente desde el año 2009, establece a la violencia de género como una forma de discriminación que contempla en su artículo 6, dentro de los ámbitos, claramente el ámbito laboral, no voy a leer la definición, aunque la tengo acá, pero que describe una enorme cantidad de conductas y de prácticas que son leídas y que son muy importantes como violencia por motivos de género en el ámbito laboral. Es por todo esto que estoy haciendo mención, es que este proyecto asume que la violencia, que el acoso, que la discriminación por motivos de género en el ámbito laboral, además de vulnerar los derechos de las trabajadoras, son un obstáculo, y esto es clave, para la permanencia y para la promoción de los ámbitos laborales de las trabajadoras. Sabemos que en las últimas décadas en particular se ha incrementado notablemente la participación de las mujeres y LGBTIQ+ en los ámbitos laborales, aunque también sabemos que esa participación sigue signada por las desigualdades que obstaculizan, como decía, el acceso y la permanencia. Uno de los factores de esta asimetría, decimos, sí, efectivamente, hoy tenemos una participación mucho más notable en el ámbito laboral, pero esa participación, como digo, está asignada por la desigualdad. Uno de los factores que contribuyen de forma cabal a esa desigualdad está vinculado a
a las condiciones o a las situaciones que deben enfrentar las mujeres vinculadas a la discriminación o por orientación sexual o por identidad de género o por motivos de género, que en muchos casos llegan a actos de hostigamiento, de acoso y de violencia. Es por eso que la posibilidad de que con participación igualitaria se trabaje en la conformación de los protocolos de prevención, en los canales ágiles y eficientes para poder denunciar estos hechos, en la formación permanente, en la elaboración, en la puesta en práctica, en la evaluación de planes que adviertan, que reconozcan, que identifiquen los riesgos psicofísicos que estas prácticas en particular trae para las trabajadoras. Estamos convencidos que van a contribuir sin lugar a dudas a la consolidación de un mercado laboral y una estructura productiva mucho más justa y mucho más igualitaria, y centralmente esa es parte también de los fundamentos que encuentra el Poder Ejecutivo para la incorporación de estas normas en este proyecto de ley. Así que muchísimas gracias. Bueno, dale. Bueno, a continuación tiene la palabra, muchas se tienen que ir a Mujeres y Diversidades. Está bien. Está muy bien. Tenemos dos, en principio, compañeros que van a hacer uso de la palabra. El diputado Walter Correa. ¿Querés? Perdón, Walter, le damos a Patricia previo a que se retire a la Comisión también de Mujeres. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un día importante para los diputados sindicalistas, fundamentalmente, porque estamos tratando un proyecto que es muy caro para los sentimientos y la lucha de los dirigentes gremiales. Yo comparto lo expresado por el señor ministro respecto de la importancia de los comités mixtos, porque justamente es un trabajo que implica un debate paritario. Y para nosotros todos los consensos en los marcos del trabajo gremial tienen que partir de ese debate paritario. Varios de los diputados que estamos acá hemos presentado proyectos. Yo he hecho uno, he presentado uno al respecto también, que tiene algunas diferencias con el proyecto del Poder Ejecutivo, pero que son diferencias que se pueden, digamos, subsanar tranquilamente, ¿no? Respecto de la cantidad de trabajadores y trabajadoras a tener en cuenta. El proyecto del Poder Ejecutivo plantea 100, yo planteo un número menor, quizás porque tiene que ver con el sector del que vengo, que es la docencia, y nosotros tenemos, por ejemplo, en los jardines de infantes, ámbitos de trabajo donde no hay a veces más de 20 trabajadores. Entonces, y como entendemos que la implementación de los comités mixtos es un derecho que tenemos que ampliar para todos y todas, bien dijo Eli, hoy lo tenemos solamente en 2 provincias, y una es Santa Fe, la provincia a la que pertenezco. Me parece que cuanto más ampliemos la posibilidad de participación para trabajadores y trabajadoras, me parece que vamos a hacer más justicia aún, ¿no? Bueno, también hay una diferencia en el tema de la representación gremial. El Poder Ejecutivo plantea, digamos, que cuando haya una o más representaciones gremiales reconocidas, sea en función de la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la empresa. Nosotros planteamos en función de la cantidad de afiliados y de afiliadas. Es importante el planteo en los proyectos de el derecho que tenemos los trabajadores y las trabajadoras no solamente a conocer la información, sino a acceder a la información que necesitamos, y por eso en el proyecto que yo he suscrito planteo una cuestión que para mí es importante, y que es la necesidad de la capacitación de trabajadores y trabajadoras en estas cuestiones que tienen que ver no solamente con el funcionamiento de los comités mixtos, sino también en todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad y la higiene en los ámbitos de trabajo, fundamentalmente las características propias que hacen a las especificidades laborales de cada uno de los sectores.
Y bueno, como docentes somos defensores de la capacitación, me parece que es necesario y ahí es importante que se pueden conjugar actividades tanto del Estado como de los propios gremios y hasta de los propios empleadores para conjugar acciones que tienen que ver con el derecho de los trabajadores y trabajadoras a recibir capacitación. Me parece muy atinado lo planteado por el Poder Ejecutivo en el proyecto, que cuando no se llega, digamos, al mínimo de trabajadores, sean los delegados de prevención los que participen y se implemente de todos modos. Esto es garantizarle a todos los trabajadores y trabajadoras esa pertenencia de discutir paritariamente las condiciones de trabajo. Y ahí seguramente debatiremos un montón de temas, pero si uno de ellos puede ser la implementación del convenio 190, me parece que es muy importante al respecto. Así que, bueno, breve porque tengo que participar por primera vez en la Comisión de Mujeres, pero quiero destacar una cuestión que para nosotros es muy importante y que es que en este debate y en esta serie de propuestas que muchos legisladores de nuestro espacio fundamentalmente han plasmado en proyectos de comité mixtos, acá ha jugado un papel importante y el propio Ministerio lo ha recibido como un reclamo en su momento y por eso participamos también en la presentación que hiciera el señor Presidente de la Nación hace unos 15 días. Quiero reconocer y rescatar el trabajo de la Intersindical de Espacio de Trabajo y Salud, que integran todas las centrales obreras de nuestro país, que orgullosamente los gremios integramos, que han hecho un trabajo muy intenso, no solamente de propuesta de proyectos, sino de capacitación en estos temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo y incluso de elaboración de encuestas y de datos que demuestran claramente qué importantes hubieran sido los comités mixtos funcionando en plena pandemia y van a ser seguramente muy importantes en esto que tenemos que trabajar, que va a ser el trabajo de la pospandemia. Así que celebro que hoy empecemos a trabajar estos temas, celebro que hablemos claramente de perspectiva de género y que estés, Eli, apuntando especialmente a lo que venimos reclamando a las mujeres sindicalistas. Así que, bueno, muchísimas gracias, señora presidenta. Me retiro con su permiso. Muchas gracias, Patricia. Ahora sí, el compañero Walter Correa. Bueno, muchas gracias, compañera presidenta, compañera ministra. Básicamente dos cuestiones. En principio, bueno, seguir con el lineamiento del ministro Moroni, ¿no? Ministro de Trabajo, cuando habla de lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Cómo las organizaciones sindicales articularon con el Estado, ¿no? Nuestro Estado, a través del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y las empresas. Cómo hemos optimizado recursos, análisis, cuestiones técnicas, y cómo, en el caso mío, ¿no? El sector de trabajadores esenciales que no dejaron de trabajar en todo este proceso, se ha evitado un montón de situaciones adversas con respecto a la pandemia. Así que bienvenido sea el debate de los comités mixtos. Estamos preparados porque venimos de una experiencia de casi 2 años en pandemia, donde el Estado estuvo presente, no solo en el cuidado, sino finalizando su tarea con la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras industriales vacunados. Y también, como punto número 2, quería, no puedo evitar no decirlo, soy trabajador y vivo en Moreno, y solicitarle que en el nombre de esta ley, de este debate que se viene, que se involucre en esta ley el nombre en reconocimiento a Sandra y Rubén, ¿no? 2 compañeros que han fallecido, víctimas de la desidia, nada más y nada menos que explotó
una escuela, la Escuela 49, y que tal vez si estos comités hubiesen estado articulados y se hubiese profundizado, por ahí se hubiese evitado. Así que esta es mi aporte y que tengan a bien tenerlo en cuenta en el debate, la discusión y en la ley, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra. Creo que para finalizar ya el diputado... Silvina también. Bueno, el diputado Hugo Yasky. Gracias, presidenta. Bueno, un saludo y un reconocimiento a la compañera Elizabeth por que han enriquecido el texto original que tenían todos los proyectos, incorporando un tema tan importante como la violencia de género y las situaciones de acoso laboral en los lugares de trabajo. De hecho, es o va a ser la primera ley que incorpora esa perspectiva de todas las que existen en el mundo, porque habíamos tomado como modelo otras leyes, incluida la de Santa Fe y Provincia de Buenos Aires, y me parece que ha sido realmente un acierto, un hallazgo, y lo quiero resaltar. También reconocer el trabajo de todo el equipo de abogados laboralistas y el esfuerzo que han hecho en el Ministerio de Trabajo, porque se ha constituido un proyecto que creo que es sólido, que tiene fundamentos y que responde a una necesidad que al principio la vinculábamos mucho con la coyuntura de la pandemia, eso es innegable, porque de hecho, como lo decía el ministro Moroni, de alguna manera se pudo sustituir la ausencia del comité mixto a través de la negociación paritaria, y es lógico que haya sido así y es saludable que haya sido así. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen saberes que, aunque muchas veces no están certificados, aunque no tienen títulos, tienen una enorme riqueza, fundamentalmente aquella que se vincula con lo empírico, con la práctica. Muchas de las medidas que se fueron tomando por los expertos de salud fueron inspiradas en aporte que han hecho trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, por ejemplo, a lo largo de la pandemia. Creo que, sin lugar a dudas, nos va a permitir mejorar enormemente las condiciones de salud en los lugares de trabajo. Y esto hay que resaltarlo, porque no hay dolor más grande, no hay anomalía más grande que la muerte de un compañero o de una compañera en el lugar de trabajo. El lugar de trabajo tiene que ser eso, el lugar donde los seres humanos desarrollamos la tarea más excelsa, la más noble y aquella que organiza y le da sentido a las sociedades, el trabajo. Por eso entendemos que tenemos que lograr que a través de los comités mixtos el trabajo sea, o mejor dicho, el lugar de trabajo sea un ámbito cada vez más seguro, cada vez más limitado en los riesgos que entraña toda tarea cuando uno está 8 o 10 horas en un lugar donde se elabora. Es muy importante el hecho de que todas las centrales sindicales de este país constituyan esa intersindical de salud. Es, creo, la única intersindical en la que están representados los trabajadores y trabajadoras de las distintas centrales. Es
la intersindical que registra el mayor aporte femenino, es decir, la mayor cantidad de compañeras trabajadoras forman parte de este grupo que ha elaborado prácticamente el cuerpo principal del proyecto que estamos discutiendo, y me parece que es loable que haya sido así. Es loable que en los tiempos de la pandemia y recogiendo la experiencia de las leyes de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe se haya podido avanzar. Por último, me parece que sin lugar a dudas todos teníamos en la memoria, cuando discutíamos estos proyectos, esa experiencia que fue tan traumática, la de la muerte de Sandra y Rubén, pero también nos iluminó el recuerdo, y por eso creo que vale el homenaje a todos nosotros, el ejemplo de los miles de trabajadores, de trabajadoras que durante este tiempo de pandemia dieron su vida para garantizar que la salud, que la educación, que el transporte, que la industria de la alimentación y tantas otras de las que formaron parte los trabajadores y trabajadoras definidos como tareas esenciales, hicieron de su aporte una especie de lucha cotidiana con muchos héroes y heroínas anónimos. Nosotros desde este Congreso hicimos, desde esta Comisión de Trabajo en particular, un reconocimiento a todos esos gremios, otorgándoles a los distintos sindicatos y organizaciones que los representan una plaqueta, una especie de fuente que es testimonio del reconocimiento de este Congreso a esos trabajadores y trabajadoras que dieron su vida, aquellos que se contagiaron y aquellos que pudieron sobrevivir gracias a las medidas de cuidado y a las vacunas sin correr riesgo, pero cumpliendo la tarea. Por eso, es un hecho reconfortante que estemos en esta sesión informativa y esperamos que muy pronto podamos tener en la agenda legislativa para que sea aprobado el proyecto de los comités mixtos. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Le vamos a dar la palabra a la diputada Silvana Ginocchi y después Dolores Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad que un placer estar hoy acá y que esta reunión, la primera presencial de la comisión, haya sido para tratar un proyecto como en el que dimos dictamen hace un momento y ahora con la presencia del señor ministro de Trabajo y de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Gracias por estar, por informar a esta comisión acá en el ámbito del Congreso con temas tan trascendentes, porque desde la Comisión de Trabajo de Legislación de Trabajo hemos tenido este último tiempo importantísimos proyectos que han sido reconocimientos de derechos trascendentes para los argentinos y argentinas, para el mundo del trabajo. Y ese mundo del trabajo que hoy estamos tratando sobre estos comités mixtos, en lo que está caracterizado casualmente por esa tensión de intereses y donde esta visión que busca casualmente la prevención para un mundo del trabajo, un ambiente de trabajo sano, sin violencia, creo que es un importante avance. Recién el ministro decía cómo avanzar, creo que es un buen camino y un proceso que estamos iniciando, que ojalá podamos pronto tratarlo, por ese trabajo que nosotros aspiramos en condiciones de igualdad, con libertad, con seguridad y con mucha dignidad para los trabajadores y trabajadoras argentinos. Así que augurar que va a ser un debate próximo y que ojalá podamos tener una ley en este sentido, donde, como decía recién, es un reconocimiento también a las organizaciones de los trabajadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. La diputada Dolores Martínez.
Gracias, Presidenta, y también agradecer la presencia de ambos ministras. Muchas gracias por estar acá y compartir su análisis respecto a este proyecto. Bueno, entiendo que quedaron los funcionarios, pero si le parece, Presidenta, también les agradecemos por venir, pero si le parece, ya que el ministro no está, si nosotros le podríamos hacer llegar algunas preguntas por escrito. Me parece que, bueno, pierde un poco de sentido, ¿no? A veces, pero de todos modos, vuelvo a repetir, agradezco. Sí, diputada, disculpe que la interrumpa, pero al final iba a anunciar que ante cualquier, porque Perfecto. también hay diputados y diputadas Sí, que tienen otras por comisiones en simultáneo, la presencialidad ha vuelto con estas cosas también, podemos elaborar preguntas y remitirlas desde la comisión al Exacto. ministro. Sí, iba a completar también diciendo que de parte nuestra también no están todos los diputados y diputadas, entonces me parece que habilitando ese canal podemos despejar algunas dudas, sobre todo por algunos comentarios que hizo el ministro y también que han salido en los medios. Me parece que está bien poder despejar si va a tener injerencia, si no va a tener injerencia, qué interpretación hace del ministerio. Pero sí aprovechar a la ministra y compartir con ella también algunas de sus reflexiones, que me parecen importantes en términos de que la verdad que desde el Congreso Nacional, desde el Poder Ejecutivo, desde cada una de las provincias, ¿no? Tenemos mucha responsabilidad en cómo vamos a llevar adelante la implementación del Convenio 190. Y ese fue uno de los temas que me hizo... A ver, no me cabe dudas que nosotros tenemos que avanzar en ese sentido y nosotros hemos apoyado y acompañado y estamos dispuestos a trabajar en eso. Pero sí encuentro algunas complicaciones o ruidos que me hacen, por ejemplo, cuando hablamos en esta ley sobre la operatividad, ¿no?, que va a tener llevar adelante e implementar específicamente en este tema cuestiones de violencia laboral en el ámbito de lo que serían comités mixtos de seguridad e higiene, ¿no? Sabemos que estos comités, por la propuesta que envía el Ejecutivo, van a tener facultades bastante amplias. De hecho, una de las cuestiones que a mí también me preocupan es, digamos, la capacidad de trabajo que van a tener solamente, por ejemplo, 2 representantes, ¿no?, por parte de los trabajadores, sobre todo en aquellas empresas de más de 100 personas trabajadoras. Entonces, ahí lo que me queda a mí resonando es que si bien este proyecto establece canales de denuncia y de capacitación, no explica claramente cuáles van a ser esas herramientas que favorezcan el acompañamiento, la asistencia, la reparación a la víctima, tal como está establecido, ¿no?, en el Convenio 190, en el artículo 4.2, inciso E. Por ejemplo, cómo se involucraría el comité en las garantías de acceso a la justicia, sería a través de los gremios. En caso de ser así, ¿qué sucede, por ejemplo, si la persona agraviada no está afiliado al sindicato, va a correr por parte de la empresa? Digamos, ¿cómo es ese proceso que seguramente ustedes ya lo tienen en mente, ya tienen algún tipo de diseño y pueden de alguna manera aclararnos? Porque lo dejo... Más allá de lo del comité mixto, creo que estamos nosotros avanzando en la legislación y estamos transitando al mismo tiempo este cambio de paradigma, ¿no? Entonces, por eso me parece que se hace complejo, que es muy importante que seamos los más concisos posibles en cuanto a los diseños que promovemos desde, en este caso, el Gobierno Nacional, pero digo, hablando como política pública de Estado, ¿no?, porque sabemos que estas son cuestiones que vienen para quedarse y que implican cambios muy profundos en la dinámica laboral, tanto para las personas trabajadoras como para las personas empleadoras. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros nos demos este tipo de debates, no solamente que nos quedemos con las leyes en las cuestiones declarativas, digamos, cuestiones que a los que estamos, digamos, comprometidos con esta agenda nos parece que son adecuados, pero después a la hora de implementarlos resultan los inconvenientes y ahí donde me parece que tenemos que ser muy precisos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Bueno, la ministra responde y después los Álvarez. Bueno, primero creo que
el texto del proyecto es muy claro y lo vuelvo a reiterar, había hecho mención y leo textual, que las actuaciones y decisiones del comité mixto no desplazan las obligaciones que emergen del convenio 190, ¿sí? Entonces, por eso yo decía, se tiene que leer en línea con, pero no desplazan las obligaciones, que son obligaciones del convenio 190 que están dirigidas tanto al Estado como a los privados, así que me parece que en ese sentido no hay dudas. Después, está claro que las facultades que establece el comité, sobre todo digo particularmente la que hacías recién mención, es que garantiza que haya canales de comunicación para denuncias, no sobre la asistencia, no sobre la protección, no sobre la reparación. Digo, y cuando uno tiene que pensar, y es cierto que la implementación efectiva del convenio 190 es muy amplia y es bastante compleja, y además hay que pensar que es para todos los ámbitos laborales, no exclusivamente limitado a las empresas como a los lugares de trabajo de mayores de 100 personas, o digamos, no excluye, no tiene una limitación en términos de lugares grandes, medianos, chicos, sino que establece obligaciones para todos y para todas. Por eso digo que no podemos pensar que el 190 está acá, sino que hay que pensar que son múltiples los modos que vamos a tener de incorporar normativa muy diversa. En este caso en particular es aprovechar la oportunidad de la creación de comités mixtos que establece además y piensa la prevención de riesgos en el ámbito laboral, y lo que tiene es la incorporación de la idea de riesgos psicofísicos, psicosociales, que efectivamente pone en valor, como decía recién el diputado Yasky, una previsión que históricamente no se veía como un problema de riesgos, que era la violencia por motivos de género, y sobre todo los efectos que generan las violencias por motivos de género las violencias en general y las violencias por motivos de género en particular a los y las trabajadoras. Creo que está claro que de ningún lado por lo menos surge que alguna de las facultades de los comités esté exclusivamente vinculado para afiliados o afiliadas, ¿no? La prevención de los riesgos, los canales, los planes, los programas están establecidos para todos y todas las trabajadoras y trabajadoras de estos ámbitos laborales. No hay ninguna norma que en principio pueda ser interpretada, y dejo también, están mis colegas del Ministerio de Trabajo, interpretada de un modo restrictivo que solamente puede llegar a ser para quien se encuentre afiliado o afiliada. Se tratan de derechos de todos los trabajadores y todas las trabajadoras, en particular de las violencias de género de todas las trabajadoras y LGBTIQ+, que de ningún modo lo restringe. Reitero, específicamente la norma establece esto, que no hay un desplazamiento de las obligaciones del convenio 190 de la OIT. Lo que sí hay que tener muy en claro es que las obligaciones establecidas en el convenio 190 de la OIT no van a aparecer en una única norma para hacerla efectiva, y que parte del trabajo que tienen ustedes en el ámbito legislativo, como nosotros en el ámbito ejecutivo, es pensar cómo tenemos que hacer permear en una enorme cantidad de normas y modificar y adecuar un montón de normas para poder dar cumplimiento cada vez más cabal a lo que establece las obligaciones que establece el convenio 190. No sé si mis colegas quieren agregar. Perdón, yo le doy la palabra, gracias. Bueno, el asesor Álvarez, sí, para responder también a las preguntas. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Primero una pequeña aclaración, casi diría metodológica, ¿no? Nosotros estamos ya terminando, de hecho ya lo terminamos, un proyecto autónomo de operatividad del convenio 190. Este proyecto autónomo de operatividad del convenio 190 va a ser, en principio, analizado mañana a las 10 de la mañana con el ministro de Trabajo, después va a ser remitido al Ministerio de la Mujer, y es en realidad un proyecto en creación, es decir, sin soberbia, que todavía no tiene la última palabra. ¿Qué característica tiene este proyecto para deslindar bien su vinculación con este otro que tratamos hoy? Ese proyecto tiene una particularidad: lograr la operatividad del convenio 190. La obsesión de ese proyecto que estamos haciendo es la operatividad. Y ustedes verán cuando lo analicemos, en una reunión seguro similar a esta,
que ese proyecto se compone de una serie de procedimientos internos para lograr la eficacia del convenio 190, para que no quede en una estructura meramente declamatoria. Hemos creado procedimientos internos, formas de denuncia, protección a la víctima denunciante, formas de reacción creativas y un procedimiento especial, una suerte de acción de amparo específico para conjurar la violencia y el acoso en la empresa. Porque, ¿por qué la obsesión del convenio 190? La obsesión del convenio 190 reside en que, y todos lo sabemos, en el acoso y en la violencia subyace una relación de poder. No acosa el que quiere, sino el que puede. Y en esa relación de poder está la relación de trabajo, la relación de dependencia, el miedo. Y nosotros hemos hecho un proyecto, acá con los asesores y con el doctor Ferrari, obsesionado con esa operatividad. Por lo tanto, no nos vamos a quedar en el 190 con las alusiones de esta ley. Va a tener a su vez un nuevo marco normativo y sería muy bueno ser el primer país, no solo de los primeros que ratificó el convenio 190, sino el que creó una ley de operatividad fuerte del convenio 190 con disposiciones procesales, que va a tener que guardar coherencia con este comité mixto de seguridad y de salud. Entonces, no pensemos que agotamos el 190 con las alusiones de esta norma. Pero no podíamos hacer un comité de seguridad, salud y medio ambiente soslayando el convenio 190 y mucho más que el convenio 190, aún de no estar el convenio 190. No podríamos soslayar la violencia y el acoso con lo que significa en la salud. Y la experiencia muchas veces indica que la formación paritaria, como dijo muy bien el ministro y como dijeron todos aquí, como dijo la diputada de origen sindical, lo paritario aparece como algo ideal para procesar este tipo de conflictos. Y, por lo tanto, en ese marco se menciona el convenio 190, pero no agota todo el tema. Por lo tanto, esperemos esa norma específica que creo que mañana va a tener un día clave. Después la analizará el Ministerio de la Mujer con su perspectiva, que siempre es enriquecedora y que muchas veces aporta aspectos que nosotros hemos ignorado por nuestra condición, por nuestro género, por nuestra tradición, y me hago cargo, seguramente educado, como muchos de nosotros, en un mundo patriarcal. Y por lo tanto, entonces, esperemos esa nueva norma, donde arreglaremos todo. Con respecto a la observación que hizo la diputada del número de personas, eso no es un tema de principios. Es decir, eso lo podemos discutir, puede tener razón ella, podemos tener razón nosotros, lo podemos discutir sin soberbias y sin ver. Es posible que 100, 50, dicen algunas provincias. En fin, eso es una cosa que tampoco es de principio. Lo mismo la forma de elegir los delegados paritarios cuando tengamos varias asociaciones sindicales. Nosotros elegimos un método objetivo. Puede haber otro. Puede ser discutido. Es decir, acá no existe una verdad revelada y esto no es, digamos, una cuestión, digamos, de principios. Y bueno, acá me interesa señalar un tema que se señala con énfasis en el mensaje de elevación. Y en esto debo reconocer las iniciativas provinciales. La creación de un comité mixto, de los comités mixtos, marca un cambio de paradigma en la perspectiva de analizar los conflictos de los infortunios de trabajo. El derecho tenía una perspectiva reparadora, es decir, llego tarde y pago. No evito la mutilación o la muerte, la pago, con toda la dureza e inhumanidad que significa este concepto. Por supuesto, era más progresista que el anterior, que era el no pago nada o remito al derecho civil no protectorio. Pero estamos superando esa perspectiva. Es decir, tratamos de prevenir, no de reparar la mutilación, no de pagar el brazo amputado, sino de prevenirlo. Y ese punto de inflexión en el derecho de daños
laborales, me parece importantísimo. Y en eso reconozco las iniciativas locales, es decir, las provincias que empezaron a darse cuenta y empezaron con esa evolución, que por otra parte responde a los convenios de la OIT, como dijo el ministro, y algo mucho más cercano de los convenios de la OIT, a la Declaración Sociolaboral del Mercosur, que también nos impone tratamientos paritarios de estos conflictos. Por lo tanto, es muy interesante históricamente en el derecho del trabajo este cambio de paradigma humanista que implica y que iniciaron, debo reconocer, las provincias y que estamos tratando de nacionalizar. No tengo nada más que agregar. Bueno, muchas gracias. Creo que podemos ir concluyendo, nada más para cerrar. Decirles que esta es una primera informativa que, como siempre hemos realizado, vamos a invitar a todos los bloques a hacer propuestas de informativas futuras. En particular, a la presidencia de la comisión le interesa que vengan a participar las experiencias provinciales que ya tienen los comités mixtos, como Buenos Aires y Santa Fe, a los fines de que tanto del sector empresario como del sector de los trabajadores y trabajadoras puedan venir a contar experiencias concretas, vívidas de la implementación de los comités mixtos. También decirles que vamos a intentar que en las comisiones informativas que sigan sea muy fuerte la participación del sector empresario, pero también ya hemos recibido, y se los voy a circular a todos, un mensaje de la Unión Industrial Argentina, que en su mayoría está de acuerdo con el tratamiento de este proyecto de ley, pero también nos interesa que, además de la parte gremial que nuclea al sector empresario, vengan los empresarios de carne y hueso a contar su experiencia. Me parece interesante, sobre todo por el hecho de que, por lo menos en lo que hemos tomado conocimiento, redujo la siniestralidad laboral en innumerables empresas. Con ello redujo la prima que muchas empresas pagan de ART y con ello redujo los costos laborales. Una experiencia concreta, paritaria, negocial, convencional, y en este caso, si podemos que sea una ley nacional, que lleva a una experiencia a las empresas a reducir sus costos laborales y ganan todas las partes. Y ganan todas las partes de la relación de trabajo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a la ministra por estar acá. Muchísimas gracias a los asesores del ministro y al ministro también que han participado. Seguramente los vamos a seguir convocando y trabajando, como siempre, de manera mancomunada. Gracias. Buenas tardes. Legislación del trabajo.